Primero quiero empezar agradeciendo a la Universidad Autónoma Metropolitana que nos abrió las puertas para ser parte del programa interuniversitario de Capital Mundial del Diseño. Creo que es un esfuerzo bastante potente el hecho de que las tres unidades estén vinculadas y que hayan construido un programa común. Para nosotros era muy importante, obviamente, la presencia de la UAM, porque es además pionera en términos de la educación de diseño en nuestro país. Entonces, para nosotros era fundamental como abrir ese carácter histórico en términos de educación. Yo les quiero hacer una breve introducción de qué significa esto de World Design Capital, Capital Mundial del Diseño. Es una designación que lo que pide a las ciudades que la han obtenido es que generen un programa público. Esto lo lidera la World Design Organization, que es un organismo internacional que lleva más de 50 años operando, actualmente funciona desde la ciudad de Montreal, y tiene diversos programas para impulsar, comunicar, enaltecer, perfeccionar la importancia de la labor del diseño, del diseñador. Específicamente, Capital Mundial del Diseño es un programa que habla del diseño más a una escala urbana, cómo el diseño es una herramienta, es un agente social y cultural que ayuda precisamente a que las ciudades reflexionen sobre el presente y proyecten hacia el futuro de la mano del diseño, ¿no? Cómo pensar en el futuro de las ciudades. Este programa empezó en 2008, la primera ciudad a la que fue otorgado fue Apurín, y lo que está generando esta designación es una especie de movimiento de ciudades, hacer una red de ciudades que a través del diseño generan este pensamiento del futuro urbano. Puede prestarse a confusión y nos pasó, que nos preguntaban, bueno, pero ¿por qué nos están nombrando la Capital Mundial del Diseño? ¿Qué significa? No es un premio, no es como pensar que el diseño está totalmente presente y funcionando de manera efectiva en nuestras ciudades, que sabemos que no, sino más bien es la posibilidad y el potencial, y sobre todo reconocer el rol del diseñador, ¿no? Una de las, ¿cómo podríamos decir?, como circunstancias con las que nos topamos al principio, ya como un equipo de trabajo, es que sí hay una tendencia a pensar que el diseño está vinculado solamente a lo cultural, solamente a lo visual, y de ahí el interés de dar el enfoque del diseño en una escala social. ¿Por qué? Porque es una forma de hablar del diseño no solamente como el resultado de algo material, sino también como un proceso de pensamiento, como una metodología que se aplica en distintos contextos y que puede transformar en distintas escalas las realidades. Este programa público que lidera World Design Organization tiene dos partes. Una parte a la que le llamo más protocolaria, por así decirlo, que son eventos que suceden de la mano por obligación con el gobierno de la ciudad que tiene la designación. Y la segunda capa, que aquí es donde quiero enfatizar el trabajo que hemos logrado gracias a la UAM en este caso, es un programa local donde la ciudad que es seleccionada desarrolla de acuerdo a su contexto algo, ¿no? Aporta contenido. Como equipo de trabajo y también trabajando con el gobierno de la ciudad, pensamos que las universidades tenían que ser unos aliados muy importantes. ¿Por qué? De entrada, porque son los diseñadores del futuro. ¿Por qué? Porque desde la academia, desde la educación, se plantean nuevas líneas de pensamiento, nuevas líneas de trabajo, y porque también consideramos que un campus universitario en sí mismo es como una especie de proyecto urbano y una especie de proyecto de diseño a muchas escalas, ¿no? En este caso, las tres unidades tienen un contexto que les rodea muy particular que sin duda determina o establece un diálogo con lo que esa unidad trabaja. Entonces, es una forma de extender brazos, por así decirlo, también en términos geográficos, y también generar uno de los tantos principios que tiene el diseño social, es la posibilidad de generar distintas plataformas de colaboración.
Y para nosotros resultaba un experimento interesante que se generara una plataforma de colaboración entre universidades públicas y privadas y tener un programa, un calendario común de actividades donde los alumnos de una y otras universidades pudieran intercambiarse, ¿no? A todos nos ha pasado que cuando estudiamos estamos inmersos en lo que sucede en nuestra propia universidad. Entonces nos parecía un ejercicio interesante que los chicos de distintas universidades, de distintos enfoques de programas educativos, tuvieran la oportunidad de dialogar, de presenciar algún contenido generado por las universidades. De ahí que surgiera la idea del pasaporte interuniversitario. ¿Cuál es el objetivo de este pasaporte? Cada uno de los eventos a los que asisten los alumnos, hay una parte que es académica y una parte que es como una especie de agenda paralela, ahorita les explico eso, generan un puntaje. Entonces, los alumnos que alcanzan un puntaje de 100 para octubre, que se cierra el programa oficial, van a tener diversos reconocimientos. Por un lado, un certificado de World Design Organization, ¿no? Como para que tenga alguna validez o alguna importancia en términos curriculares, pero también estamos buscando alianzas, por ejemplo, y esto, creo que se me la universidad donde lo anuncio, pero el Instituto de Diseño Europeo en Madrid va a dar una beca para una residencia el verano de 2019 para un alumno, ¿no? Entonces va a haber una serie de opciones en términos educativos que sean un estímulo también para ustedes, alumnos, para que vayan y se motiven a ir a todas las actividades. Por un lado están esas actividades académicas, pero también por otro lado hay una especie de agenda cultural, por así decirlo, ¿no? Hay exposiciones, hay talleres, todo eso se está comunicando en la plataforma de las redes sociales. Y bueno, pues los invito a que sigan estas actividades, que asistan, que se registren en el pasaporte. Lo que sucede es que es una especie de perfil, ¿no? Donde ustedes se registran y donde tienen acceso al calendario de todas las actividades que vienen, y entonces ustedes van inscribiéndose a cada una de esas actividades. Creo que ya bastantes que están aquí ya se registraron, pero básicamente una vez que se registran, por ejemplo, alguien para estas pláticas, recibe un correo de vuelta ya con un código que nosotros checamos en cada una de las actividades y de los campos. Entonces, pues bueno, quería explicarles de dónde viene, qué significa. Es importante también que sepan que esta designación siempre, todo el procedimiento de postulación lo hace el gobierno de las ciudades. Y por primera vez en México lo hizo un grupo independiente, que es los organizadores de Design Week México, que es un evento que sucede en octubre, también es una semana, también ellos cumplen 10 años este año. Y entonces fue por iniciativa de Design Week México que se logró esta designación. En todo el proceso, pues llegó un momento en el que World Design Organization tenía que recibir una carta compromiso por parte del gobierno de la ciudad diciendo, bueno, pues aceptamos el reto de estar en este programa. Se hizo la petición, afortunadamente abrieron las puertas al proyecto. Y bueno, pues nada más me resta nuevamente agradecer el esfuerzo que hizo la UAM en hacer un trabajo y un programa verdaderamente potente, y pues que para nosotros era fundamental que tuviera presencia dentro del programa. Gracias. Octavio. Bueno, gracias. Yo de hecho escribí algo muy breve al respecto. El diseño como disciplina emergente durante la primera mitad del siglo XX ha permitido construir una articulación de saberes y habilidades puestos en función de distintos objetivos a lo largo de su historia, en un tránsito que le ha llevado de la forma a la función y de ahí al usuario como paradigmas en cambio constante. Pensar sobre el diseño y su historia es pensar en la Bauhaus como espacio fundacional en el que se conjuntan aquellos conocimientos y habilidades y se funcionalizan en un plan de estudios que permite la formación de un profesional. No es un hecho menor el que la historia del diseño está asociada a la historia de la enseñanza del diseño. El canon historiográfico da un lugar preponderante a la Bauhaus precisamente porque el inicio de cursos en Weimar en 1919 representa el momento en que se vuelve visible la figura del profesional de diseño como un individuo capaz de realizar ciertas tareas y, con base en ello, ocupar un lugar dentro del aparato productivo de las sociedades industrializadas. La clave aquí está en señalar que las escuelas conforman los mecanismos que permiten explicitar qué es aquello que un profesional debe de saber hacer y cuáles son las referencias con las que ha de contar. Generalizando, se trata de resolver el qué, resolver
resolver el qué, el cómo y el porqué de la profesión. La escuela permite además replicar los valores propios del campo, en el sentido de Bourdieu, y con ello construir y posteriormente preservar tradiciones con un fuerte valor simbólico. En ese sentido podemos plantear que en el caso mexicano, el momento fundacional, más allá de los múltiples antecedentes que hoy reconocemos en el plano productivo, está marcado por la apertura de la carrera de diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana en 1968 y por la manera en que los productos de diseño se incorporan de lleno en la vida cotidiana a partir de las necesidades de comunicación gráfica de los Juegos Olímpicos. Esta aparición delimita el espacio sobre el que se habrá de levantar la construcción, por utilizar la metáfora arquitectónica. Una de estas construcciones, en el sentido literal, es la Universidad Autónoma Metropolitana, que desde su fundación a finales de 1974 reconoce la necesidad de organizar el conocimiento de forma distinta a las utilizadas previamente por las universidades y así a las ciencias sociales y humanidades, las ciencias biológicas y de la salud y a las ciencias básicas de ingeniería, suma una cuarta área de conocimiento, las ciencias y artes para el diseño. Será este espacio en el que los diseños habrán de desenvolverse, estableciendo relaciones entre sí que le permitan ligar al diseño gráfico con el industrial, con la arquitectura y la planeación territorial. En 2005, con el surgimiento de la Unidad Coajimalpa, vendrá una nueva articulación a partir de las ciencias de la comunicación y el diseño, reinterpretación de la noción original a la luz de las nuevas tecnologías de la información. Desde 1974, la UAM ha sido un agente de suma importancia en el desarrollo del diseño en México. Lo es no solamente por sus egresados, sino por su activa participación en los debates académicos sobre el campo, por las ideas que desembocan en teorías y metodologías, por los productos asociados a sus programas académicos. De tal forma, pensar en el diseño en la UAM en el contexto del World Design Capital es un buen pretexto para reconocer el lugar preponderante que la institución le ha otorgado al diseño desde su fundación, al asignarle un lugar propio dentro de su estructura, reconociendo con ello de origen que diseñar no es solo hacer, sino pensar en la acción, y que ese pensar haciendo es una manera de transformar el entorno que nos rodea como uno de los sellos del profesional que forma la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias, doctor Octavio. Pues rápidamente, porque ya estamos muy cerca de que inicie la siguiente mesa. Muchas gracias, gracias por estar acá todos. Tenemos casa llena, eso me da muchísimo gusto. Pues rápidamente les platico, en este programa vamos a tener 30 actividades distintas, que incluye conferencias, talleres, foros, mesas redondas, presentación de libros, un seminario y algo que es muy interesante, que es revisión de portafolios, donde muchos de nuestros conferencistas, muchos de nuestros invitados especiales estarán revisando el trabajo de ustedes y tienen distintas opciones para ofrecer durante este proceso. Es algo súper interesante. Los talleres también fueron diseñados de una manera muy particular para que abarquen las actividades de los invitados que tenemos y las necesidades del diseño actual. Siguiendo un poco con esta idea que nos decía el profesor Mercado, es muy interesante preguntarnos, en un documento que se escribió para motivo de este evento, se plantean algunas cuestiones que yo creo que será importante ir trabajando y resolviendo durante las distintas actividades, y que son preguntas que en las 3 unidades de la UAM donde se imparten los distintos diseños se hacen y son como eje de la investigación. Una de ellas me parece fundamental y que tiene que ver precisamente con lo que nos explicaba Graciela, de que la Ciudad de México sea capital mundial del diseño o haya sido designada capital del diseño, es la pregunta de por qué el diseño es un instrumento para la vida democrática en nuestra Ciudad de México, y aún más, por qué el derecho de las comunidades a diseñar su entorno debe tener un estatuto igual de relevante que el que poseen las garantías individuales en nuestras legislaciones vigentes. ¿Cómo puede contribuir el diseño al restablecimiento del tejido social que se ha desilvanado por causa de las dificultades de habitación, movilidad y esparcimiento debido a las malas prácticas en las políticas públicas y en las deficiencias en el enfoque educativo? Una más, ¿cómo el diseño puede contribuir a mejorar la experiencia cotidiana de la metrópoli a través de la oferta cultural, de la oferta educativa y de esparcimiento? Y cómo incorporar a estas reflexiones las prácticas y la estética del diseño
cómo incorporar a estas reflexiones las prácticas y las estéticas del diseño popular y de las comunidades originarias. Sería otra de las preguntas que nos hacemos y que seguramente se responderá o veremos claramente ejemplificado, por ejemplo, en el trabajo de Guadalupe de Remedios Mágicos, que retoma estética y cultura popular para desarrollar un exitoso proyecto de diseño. Y así, estas preguntas académicas están vinculadas con las distintas actividades, con los talleres, con los invitados, con el seminario. Entonces, lo que estamos trabajando es lo que hemos venido intentando hacer desde la Coordinación General de Difusión, que es el vínculo de muchas cosas. El primero, el fundamental, que es parte de nuestro eje de trabajo, vincular ciencia, tecnología, cultura, arte, diseño, humanidades. Pero también el vínculo que se establece con el gobierno de la ciudad, en este caso, con empresas privadas de diseño para este proyecto y con las universidades, que nos parece fundamental. El que hayamos logrado tener un trabajo interuniversitario, sí, me parece que es un logro muy, muy importante que vale la pena resaltar, porque creo que en ese sentido tendríamos que caminar en muchas áreas de la educación. El vínculo con universidades públicas y con universidades privadas también. Debo de mencionar que para esta participación de la UAM dentro del conjunto del evento, dentro de la agenda general, la identidad gráfica que tenemos nosotros fue un trabajo con el doctor Félix Beltrán, también un profesor de la Universidad Metropolitana, un profesor muy distinguido, quien colaboró, también se sumó a esto diseñando esta identidad gráfica. Profesores de las 3 unidades trabajaron encabezados o bajo a veces la presión más bien de el profesor Octavio, diseñando este programa, tratando de que las 3 unidades, las distintas perspectivas, los enfoques, las áreas de investigación de nuestras escuelas de diseño dentro de las 3 unidades estuvieran representando. Se logró en diferentes niveles, no les vamos a presumir tampoco que tenemos 33. Y por último, quisiera también agradecer públicamente el trabajo que hizo Yalí Oropesa, que fue quien encabezó todo este esfuerzo y quien nos correteó a todos durante varios meses ya. Por último, a los jóvenes que van a ver por ahí durante las 2 semanas que nos van a estar apoyando, son jóvenes de servicio social de nuestras universidades y también se suman. Entonces, es interesante el proyecto porque se darán cuenta que terminamos hablando de sumar, 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 sumar y sumar. Muchas gracias y con esto pues damos como inaugurado este evento que seguramente será un éxito y que seguramente nos hará pensar mucho y que esperamos en el momento de las conclusiones podamos charlar de cómo fue esta experiencia. Muchas gracias a todos.